buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión del capítulo de competencia económica de la barra, y en compañía de nuestro consejero de la barra, Gustavo Santillana, me gustaría presentar a nuestro panel de lujo. Está el licenciado Rodrigo de la Pesa, Sara Gutiérrez y Juan Pablo Estrada. Vamos a hacer cada uno de ellos una presentación y al final va a haber preguntas y respuestas. Déjenme presentar a nuestros expositores. En primer lugar, tenemos al licenciado Rodrigo de la Pesa, abogado por la Escuela Libre de Derecho. Tiene una maestría en Derecho por la Ruprecht Karls Universität. Ha desempeñado diversos cargos dentro del Poder Judicial de la Federación. Actualmente es el titular del Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, cargo que ocupa desde octubre del año 2017 y actualmente es profesor de la Escuela Libre de Derecho. Él nos va a comentar de la prueba pericial en juicios de amparo de competencia económica. La licenciada Sara Gutiérrez, licenciada en Derecho por la Universidad Anáhuac y cuenta con una maestría en Economía del Derecho de Competencia de King's College en Londres. Actualmente es socia en el despacho Krill, García Cuellar, Aiza y Enríquez, en donde lidera la práctica de litigio administrativo, constitucional y competencia. El licenciado Juan Pablo Estrada es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho. Tiene una maestría en Derecho por la Columbia University School of Law en Nueva York, donde obtuvo el reconocimiento académico Parker School por mérito en Derecho Internacional y Derecho Comparado. Es socio fundador del despacho López Meli y Estrada, donde lidera la práctica de litigio administrativo, así como en materia de competencia económica y telecomunicaciones, y también es actualmente profesor de la Escuela Libre de Derecho. Entonces, si les parece, un aplauso de bienvenida para nuestros expositores. También agradezco a Rafa, el secretario de la comisión, por todo su apoyo. Y bueno, adelante, licenciado de la Pesa. Muchas gracias. ¿Es con esto? No. No, ¿verdad? Yo le voy dando. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación a la barra. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia. Estoy honrado de compartir este panel. Y bueno, el tema que yo traigo es muy complicado y además se complicaría más si hablo también del nuevo Código de Procedimientos Civiles que entrará próximamente en vigor, ¿no? Entonces, eso lo voy a dejar fuera. Me voy a limitar para esta pequeña exposición simplemente a ciertos aspectos. Tampoco voy a describir cómo está regulado el trámite de la prueba pericial en materia de amparo. Supongo que eso lo podemos dar por sentado, porque si no me voy a tardar mucho. Sí, sin duda, si hay alguna duda al respecto, podemos platicar. Pero les digo, solo voy a hablar de ciertos puntos básicos en los que a mí me surgen dudas y me gustaría ampliar las dudas que tengan ustedes también al respecto. Y armé la exposición dividida en las diferentes etapas de la prueba, las diferentes etapas de, digamos, la fase probatoria de cualquier juicio, que son ofrecimiento, admisión, desahogo y valoración de la prueba. Respecto del ofrecimiento de la prueba pericial en el amparo, bueno, pues aquí tengo una observación, digamos, un poco genérica, pues no sé, la siguiente, que, digamos, es una disyuntiva que siempre está presente y es teóricamente interesante. Y la pregunta básica es esta:
¿quién debe ofrecer la prueba? ¿Debe ofrecer la prueba alguna de las partes o debe ordenar su desahogo el propio juez? En nuestro sistema habría fundamento legal para ambas cosas. Y es una disyuntiva que divide un sistema inquisitorio de un sistema dispositivo, como ustedes bien saben, donde en el primero es el juez el que, digamos, busca la verdad y persigue que el juicio se lleve a cabo correctamente, y en el segundo se deja simplemente a las partes el impulso procesal y que el destino del juicio dependa absolutamente de sus decisiones. ¿Cuál sería la ventaja de una y de otra? Si se deja al juez la posibilidad de ordenar de oficio el desahogo de pruebas periciales, pues quizás el juez pueda perseguir, digamos, de manera más honesta la verdad, ¿no? Porque muchas veces el desahogo de una prueba depende mucho de la descripción de los hechos que se quieran probar, y muchas veces la descripción de los hechos no es la más adecuada o no es la más objetiva si lo hacen las partes. Entonces a lo mejor quizás el juez pueda ser más objetivo en cuanto a qué busco, ¿no?, de los hechos que merezcan alguna protección jurídica. Esta es una pregunta filosóficamente importante porque pues estamos acostumbrados a basarnos en los hechos como los describe la ley o como lo describen las partes, ¿no? Y muchas veces se describen esos hechos para hacerlos encuadrar en algún supuesto jurídico y poderles aplicar o no aplicar determinada consecuencia de derecho. En eso consiste muchas veces la argumentación jurídica. Y cuando en realidad si lo queremos ver desde un punto de vista más correcto, tendríamos que más bien buscar los hechos con independencia del derecho primero y después ver qué derecho es aplicable, ¿no? Entonces, bueno, esa sería, digamos, una ventaja que es muy teórica, digamos, de dejar que el juez pudiera de oficio ordenar las pruebas periciales. La gran desventaja es que el litigio pues, puede perderse en la búsqueda de una verdad que quién sabe cómo se va a probar, ¿no? Y sería desordenado y sería poco eficiente. La ventaja de dejarle la carga procesal a las partes, en cambio, es pues que precisamente el litigio va a ser más eficiente porque se va a dejar, digamos, la suerte de la búsqueda de la verdad, pues a lo que aleguen y prueben las partes, ¿no? Y si tomamos en cuenta además que la carga procesal es precisamente una carga que funciona en este sentido. Si la parte no lo prueba, se tiene por no probado, ¿no? Y entonces es, digamos, un mecanismo de presunciones eficiente para el juicio, porque finalmente lo pruebas o no lo pruebas. Y el juez, digamos, se queda en la cómoda postura de, ¿lo probó? Hago esto. ¿No lo probó? Hago esto, ¿no? Vamos a seguir con la siguiente. Ahí les dejo varias dudas seguramente. Bueno, seguimos con la siguiente etapa, que es la admisión de la prueba. Y aquí, como ustedes saben, la prueba podría desecharse por varias razones, principalmente por cuestiones de procedencia. Por ejemplo, si no se ofreció a tiempo. Ustedes saben que hay un plazo para ofrecer la prueba pericial en materia de amparo. Pero también puede ser por falta de idoneidad. Esto segundo es un poco más difícil, porque ¿qué es la idoneidad de una prueba? Pues ¿qué tanto me va a servir la prueba, por ejemplo, ofrecida en materia económica para demostrarme los hechos que se están buscando, ¿no? Que si son en materia de telecomunicaciones, pues a veces va a servir y a veces no. Es, digamos, una apreciación que puede ser discrecional y por eso podría, en principio, desecharse la prueba. También podría desecharse, por ejemplo, si espérame, por aquí tenía un apunto. Bueno, no. En fin, aquí la pregunta más bien que quiero hacer es,
En contra del desechamiento de la prueba procede la queja y normalmente la respuesta es afirmativa, ¿no? A pesar de que ahí yo tengo mis dudas, esa es una primera duda que yo tendría en este aspecto. La admisión o desechamiento de una prueba realmente es uno de esos actos de naturaleza trascendental y grave que pueden causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva, porque pues muy teóricamente al menos, yo podría decir, bueno, pues si te deseché la prueba, pero ganas el amparo, pues ¿qué más te da? Entonces, yo en principio diría que no, pero pues si vemos los precedentes y las tesis, es más evidente que sí procede. ¿Y cuál es el problema ahí? Que muchas veces pierde eficacia otra vez el procedimiento si respecto de cada acuerdo que hace el juez en torno a una prueba se va a la queja, porque además esa queja hace que se suspenda todo el procedimiento y ya antes por lo menos los jueces podían jugar un poco a la interpretación de que, bueno, algunas cosas sí las voy tramitando y otras no, pero ahora ya hay tesis muy tajante de que todo el procedimiento se detiene, ¿no? Eso para algunos será muy buena noticia y para otros muy mala, ¿no? Pero pues en realidad si estamos hablando aquí de eficiencia del juicio, pues es mala noticia, ¿no? Entonces, ¿qué hacían muchos jueces antes? Pues dejarlo todo a la audiencia constitucional y ahí determinar si se desechaba o se admitía la prueba pericial. Y además, ahí se aprovechaba también para, por ejemplo, calificar de legales o de no legales las preguntas, ¿no? Y todo en la audiencia. Finalmente, si eso se hace en la audiencia, en el recurso de revisión puede hacerse valer todo lo que se diga en la audiencia. Finalmente, no es que se dejara sin defensa alguna de las partes, o al menos eso pensaban esos jueces. Hay tesis ahora que dice que no se puede hacer eso, ¿no? Tampoco. No es correcto dejar ese tipo de decisiones a la audiencia constitucional, sino que de entrada se tiene que o admitir o desechar, ¿no? Entonces, ¿por qué han optado muchos jueces? Por admitir, simplemente, y en la audiencia no decir nada, y finalmente en la sentencia, en la última etapa que vamos a ver después de valoración de la prueba, ahí sí decir, bueno, pues es que esta prueba en realidad no era idónea. Y ya, ¿no? Ahí sí todavía nadie brinca. Bueno, o sea, obviamente será materia de la revisión porque es parte de la argumentación de la sentencia, ¿no? Todo esto que les digo, pues es quizás una duda que invita a que hubiera una mejor regulación, ¿no? Quizás tendría que haber una regulación que, defendiendo la eficacia del juicio, pudiera, digamos, hacer un trámite de la prueba más ordenada y más acorde con cada una de sus etapas. Una segunda duda que me surge aquí es ¿qué tanto puede hacer el juez para eficientar el juicio? Hablamos aquí de decisiones para manejo del caso o case management. ¿Qué tanto puede hacer un juez? Por ejemplo, para reclasificar la materia de la prueba. Puede decirle el juez a las partes, bueno, me la ofreciste en economía política, en materia de decisiones culturales. ¿Y qué creen? Pues era simplemente una economía, porque además un juez cuando nombra un perito oficial tiene que ver que la materia del perito oficial esté en la lista de peritos del Consejo de la Judicatura y no puede inventarse materias, ¿no? Y entonces muchas veces pasa que le pide un juez al Consejo, oye, mándame un perito en economía ancestral. Pues no hay. Entonces, ¿qué tanto puede el juez, digamos, reclasificar la materia de la prueba? Y decirle, bueno, te la admito en economía, ¿no? O bueno, incluso en la lista de peritos vemos que ya hay subespecializaciones. Entonces, hay materia de competencia económica. Te la admito en materia de competencia económica. Pero competencia económica astrológica, no. ¿Qué otra cosa podría hacer el juez? Puede
por ejemplo, solicitarle a las partes o incluso ordenarle a las partes que se unan en una misma pericial. O sea, por ejemplo, si varias de las partes, sería quizás un poco raro en materia de amparo, pero digamos que hay muchos quejosos. Y si varios de los quejosos ofrecen la misma prueba pericial o muy parecida o las preguntas se asimilan, puede el juez decirle, oigan, júntense y ofrezcan una sola prueba pericial. ¿Para qué? Para que la autoridad también nada más nombre un perito y para que yo también pueda nombrar nada más un perito oficial. Y así ya son solo un peritaje, digamos, con todas las preguntas que ustedes quieran. ¿Se puede? Esto quizás eficientaría un poco el juicio. Y sin embargo, pues hay veces que pega y hay veces que no pega. Hay gente que quiere su propia pericial. Pero ¿qué tanto es válido que el juez, digamos, aperciba y ordene, ¿no? O me la ofrecen juntos o no se las acepto. ¿Se valdrá? Ahí se los dejo. También, otra y creo que es más importante, ¿qué tanto el juez puede modificar o incluso adicionar preguntas? Esto, que en un sistema del common law sería lo más lógico, en un sistema como el nuestro es hasta, digamos, hasta conflictivo, ¿no? El juez se va a meter en el cuestionario, pues ¿qué se va a andar metiendo el juez? Bueno, pues sería una práctica de case management. A ver, las preguntas 1 a 455 son de derecho y el perito es economo, y la 456, esa sí es la buena, pero me faltan otras, ¿no? Yo le preguntaría al perito, a ver, muéstrame esto y esto y esto. ¿Podrá el juez adicionar preguntas? También ahí se los dejo. Podemos seguir con la siguiente. Gracias. La siguiente etapa es la del desahogo, y como ustedes saben, para el desahogo de una prueba, pues podemos dividirlo en 3 fases. Una de formación de la prueba, otra de control de la prueba y otra de exposición o presentación de la prueba. En materia de periciales en nuestro derecho, hay una regulación bastante detallada sobre la formación de la prueba pericial, ¿no? En qué momento se tiene que, se tiene que, digamos, aceptar por parte del perito, se tiene que presentar los cuestionarios, se tienen que desahogar a través de un dictamen. Todo eso está relativamente claro en la ley, tratándose de control de la prueba, en el sentido de determinar qué tan válida es, digamos, la prueba. Solamente existe regulación en torno al título profesional del perito y no mucho más. Pero bueno, para no aburrirlos en todo esto, que ustedes ya saben cómo está regulado, mejor voy directo a las preguntas otra vez acerca del case management. ¿Qué tanto puede meterse aquí también el juez? Una primera pregunta es, ¿qué pasa si el dictamen del perito se desahoga, digamos, incorrectamente o sin seguir las reglas para su formación? Por ejemplo, imagínense ustedes que una de las partes ofrece una pericial y junto con la promoción donde ofrece la pericial, adjunta de una vez el dictamen del perito. Pues ahí se rompe con las reglas de formación de la prueba, ¿no? La pregunta aquí es, en términos de case management, y hay ya una respuesta jurisprudencial, por cierto, ¿se puede tomar esa prueba aunque no sea como pericial? Digamos, como decía mi papá, no le aunque que nazcan chatos mientras resuellen, ¿no? Finalmente es la opinión de un experto. Entonces, se puede tomar como documental, quizás, como una documental aportada por un amicus curiae. Hay tesis en el sentido de que sí, pero finalmente hay que tener en cuenta de que quizás la valoración sea distinta porque no es una pericial, es una documental.
Otra pregunta podría ser la siguiente. En ciertos casos, ¿podría ordenarse una diligencia de desahogo pericial? Aquí es algo curioso porque la ley de amparo es un poco, digamos, poco clara en este sentido, porque parece que podría admitirse que, al menos ante ciertos hechos, pudiera, digamos, llevarse a cabo una diligencia donde los peritos vayan al lugar de los hechos, ¿no? Para observarlos y junto con las partes, y las partes puedan hacer preguntas, ¿no? En una interpretación conjunta de la ley de amparo y del Código de Procedimientos podría quizás interpretarse en ese sentido. Nunca he visto que se haga. Pero esto, desde el punto de vista de case management, sería muy útil porque se da intervención a las partes de manera oral. Y eso creo que falta muchísimo en nuestro sistema. En nuestro sistema yo creo que uno de los principales defectos que tiene es que todo es por escrito. Entonces uno no sabe en realidad qué hay detrás de la conciencia del perito. Todo está por escrito y ni de las partes, ¿no? Y qué realmente es el tema, cuál es realmente el tema. Sobre todo que por escrito los abogados nos damos muchas libertades de exposición, ¿no? Y entonces, bueno, la narrativa de los hechos, bueno, es poética. La extensión de las preguntas para el perito, bueno, son filosóficamente inalcanzables, ¿sabes? Y entonces perdemos de vista de que, en realidad, ¿qué es el hecho? ¿Cuál es el hecho que se tiene que demostrar aquí? Y eso sería muy fácil o muy claro si ponemos enfrente incluso al perito con la parte que le ofreció. Nada más con ver 5 minutos de plática entre ellos dos, a mí me encantaría, porque ahí sería luego, a ver, usted en su experta opinión, ¿observa estos hechos o no los observa? ¿No? Ahí sería mucho más concreto. Pero bueno, en cuanto a la presentación de la prueba, bueno, en el control de la prueba, les decía yo, no hay mucho que decir. Para la validez de la prueba, pues sí, quizás sea bueno ver que el perito tenga título en la profesión que ostenta, ¿no? Porque pues si no, teóricamente uno podría decir que hay algo malo ahí, ¿no? Pero bueno, por lo menos. Sí, los ministros. Pero ¿qué puede preguntarse o qué puede observarse en cuanto a control que no esté, digamos, regulado? ¿Qué otros mecanismos de control de la prueba podría haber? ¿Por qué? Porque pues, si no tiene título está muy fácil, se nombra a otro perito. Pero ¿qué otros aspectos podrían verse? Por ejemplo, las credenciales del perito, ¿no? Que para la selección del perito, ¿por qué una de las partes eligió a ese perito y no a otro? Porque muchas veces uno observa que el perito al mismo tiempo está designado como delegado de la autoridad responsable, por ejemplo, ¿no? Y entonces dice uno, bueno, entonces, ¿qué credenciales fueron las que hicieron que lo eligieran a él? ¿No? O incluso del perito oficial. ¿Qué experiencia tiene? ¿Qué pláticas ha dado? ¿Qué artículos ha escrito? ¿No? ¿O a qué se dedica el perito o solo el perito? En cuanto a los impedimentos, pues también habría que analizar si hay algún impedimento. Y, por cierto, en materia de competencia económica, esto puede ser de gran relevancia porque hay muy pocos peritos oficiales en materia de competencia económica. Y muchos de ellos, además de ser peritos oficiales, también ofrecen sus servicios a algunos de los despachos para ser peritos no oficiales, para ser peritos de parte, ¿no? Lo cual no tiene nada malo. Pero aquí el problema es este. Si hay dos casos idénticos y en uno de ellos el mismo perito es oficial y en el otro caso que es igualito, incluso a veces del mismo despacho, es nombrado por la quejosa, les pregunto yo a ustedes, ¿no habrá ahí un conflicto al menos cruzado de intereses? Y aquí la cosa es que el perito no puede recusarse, ¿no? Tendría que excusarse él solito. Pero bueno, si no se excusa y había algún tipo de impedimento, incurre en responsabilidad del perito.
Otra cuestión de control que hay que ver, sobre todo con los nuevos acuerdos del Consejo, es acerca del arancel. Muchas veces, digo, quizás eso a los litigantes no les sea tan trascendente en su día a día, pero para un juzgado es muy importante. Hay un arancel para pagarle a los peritos oficiales, y muchas veces los peritos oficiales no se ajustan al arancel. Y entonces, antes era el mismo Consejo el que decía si lo aceptaba o no lo aceptaba. Ahora es el titular del juzgado el que tiene que decir si acepta a un perito aunque cobre más del arancel, y yo les pregunto a ustedes, ¿y qué le importa al juez? ¿No? ¿Cuánto le vayan a pagar al perito? ¿O qué le debe importar al juez? Claro, si se trata de el perito experto, el que va a traer la luz de la verdad a este juicio, ¿no? Y cobra 300,000 pesos por su dictamen. Bueno, pero es único en el mundo, exportado desde Japón, solo para este peritaje. Bueno, pues quizás ahí se pueda justificar, ¿no? Pero en otros casos, aquí la cosa también en cuanto a la eficiencia del juicio es que el expediente del amparo se convierte en la sede donde se litigan los honorarios del perito, y puede ser un litigio muy largo además, ¿no? Entonces yo no, imagínense ustedes que ya hay sentencia y todo, ya se podría mandar al archivo y todavía hay que litigar los honorarios del perito. Bueno, ahora sí pasamos, por favor, gracias. La presentación, y yo creo que aquí es lo más importante, la presentación de la prueba. En teoría, o digamos, en una teoría de las más aceptadas en nuestros tiempos, en la presentación de las pruebas por interrogatorios, o sea, estoy hablando, por ejemplo, de testimoniales, pero también de periciales, tendrían que cumplirse estos tres principios: el de oralidad, el de inmediación y el de concentración, ¿no? El de oralidad en el sentido de que las preguntas se lleven a cabo de manera verbal. Precisamente por lo que comentaba yo hace rato, ¿no? Es mucho más claro saber, por ejemplo, si el perito sabe de lo que está hablando cuando lo dice que cuando lo escribe, ¿no? Porque cuando lo escribe, bueno, quién sabe quién lo escribió además. Digo, lo siento, pero me ha pasado de todo. En cuanto a la inmediación, bueno, pues tiene que haber una relación inmediata entre el juez o la apreciación de los sentidos del juez y las pruebas, eso según este principio, ¿no? Y finalmente la concentración, que significa que todas las pruebas se presenten en una sola audiencia o en pocas audiencias, ¿no? Que no haya mucha distancia de tiempo entre una parte del desahogo de la prueba y el otro. Este último principio que quizás más o menos sí se cumpla en nuestro sistema, pero los otros dos no. Vamos a pasar a la que sigue, por favor. En nuestro sistema todo se lleva a cabo por escrito, ¿no? La presentación de las preguntas, el desahogo de la pericial mediante dictámenes, todo es por escrito. Y entonces se pierde mucho ese acercamiento con la verdad, porque además la argumentación se va por las ramas cuando es por escrito, ¿no? Se va mucho a lo intrascendental y a lo teórico, y menos a los hechos que deben ser materia de la prueba. En cuanto a la inmediación, bueno, pues lo que se conseguiría con un principio de inmediación es que, pues no solamente que el juez tenga conocimiento del contenido de la prueba de manera inmediata, directa, ¿no? Sino que también sería muy importante para la credibilidad del juicio, y esto es algo que le falta mucho a los juicios que son solamente escritos. A las partes les cae por sorpresa la sentencia. Bueno, no solo a las partes, al juez también, ¿no? El juez ya le llega el expediente ya integrado para la sentencia, y muchas veces no tiene la menor idea ni de qué se trata, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que se perdió todo el procedimiento, y el procedimiento tiene un montón de importancia para, digamos, para la claridad, para la transparencia, para la publicidad de los juicios. ¿Qué pasa si las partes están presentes cuando un perito se equivoca
verbalmente y luego es evidente que no tiene la menor idea de lo que está hablando. ¿Qué pasa con las partes? Pues la parte que ofreció la prueba dice, chin, aquí es donde voy a perder, ¿no? Y la parte contraria dice, muy bien, aquí es donde voy a ganar. Y entonces la sentencia ya no cae de sorpresa, ¿no? En cambio, cuando todo es por escrito, la sentencia cae de sorpresa. Una buena sorpresa para una de las partes, una mala sorpresa para otra de las partes, ¿no? Y siempre pasa eso, siempre hay una de las partes decepcionada. Nada más que cuando ya vio cómo fue el razonamiento del juez y por qué llegó a esa conclusión, porque él estuvo ahí cuando sucedió, es mucho más claro y mucho más transparente y mucho menos sospechoso, digámoslo así, que hay que decirlo, en nuestro país. Digamos que no hay muy buena fama del Poder Judicial y mucha gente luego piensa mal del juez, ¿no? Claro, quién sabe con qué le llegaron al juez. Gracias. Bueno, en cuanto a la presentación de la prueba y para resolver estos problemas, mi pregunta a ustedes otra vez desde el punto de vista de case management sería la siguiente. ¿Qué tanto puede el juez ordenar una diligencia probatoria? Ya no estoy hablando aquí antes del desahogo de la presión, sino una vez elaborados los dictámenes incluso, ¿qué tanto puede el juez citar a los peritos y a las partes para que expongan su peritaje? ¿No? No hay un fundamento legal muy claro, excepto el 80 del Código de Procedimientos, ¿no? Que dice que bueno, pues el juez puede ordenar todas las diligencias que sean necesarias, ¿no? Para el desahogo de pruebas. Pero, digamos, no sé qué tan bien visto sería esto. Sabemos que ya hay jurisprudencia en el sentido de que no puede haber repreguntas durante la audiencia. La audiencia es la que contiene supuestamente la etapa probatoria en materia de amparo, ¿no? Y entonces quizás sería el lugar lógico donde podrían hacerse preguntas y respuestas y el juez podría citar a las partes para que comparezcan con sus peritos y hacerle preguntas o que las partes hagan preguntas verbales al perito. Quizás esa podría ser, pero y yo entiendo la razón de esta jurisprudencia. ¿Qué pasa con esas audiencias? Pues seguro se van a diferir y además, curiosamente, justo ese día el perito no va a poder ir o alguna de las partes no va a poder ir. Entonces tendría que diferirse porque obviamente tiene que haber un trato equitativo para las partes y se diferiría muchas veces. Entonces yo entiendo la razón de ser de la jurisprudencia que dice que no pueden hacerse repreguntas en la audiencia constitucional. Quizás esa jurisprudencia va un poquito más allá de lo que a mí me hubiera gustado cuando dice que en materia de amparo ni siquiera debe haber repreguntas. O sea, como que no es esa la naturaleza del desahogo probatorio en materia de amparo. Porque eso, pues, me da una respuesta, al menos tácita, de esa pregunta que les estoy haciendo. ¿Puede antes de la audiencia hacerse una especie de diligencia para interrogar a los peritos? Si seguimos el espíritu de esa jurisprudencia, pues quizás no, y nos quedamos con lo meramente escrito. Finalmente, llegamos a la etapa de la valoración probatoria, y perdón, creo que ya me extendí un poco, mucho. La valoración probatoria, pues es la parte donde el juez, ya en su sentencia, determina qué tanto se demostraron los hechos, ¿no? Aquí en materia de competencia económica, pues un par de precisiones. En realidad, es muy poco lo factual que se puede demostrar en un juicio de competencia económica si el acto reclamado es un acto regulatorio, por ejemplo, ¿no? Que es el típico caso. La COFECE emite un acto regulatorio que afecta a alguna de las partes. Y ese acto regulatorio normalmente es una decisión basada en algún teorema económico, es una decisión de Estado basada en un teorema económico o en mediciones del mercado. Y entonces ahí, pues por un lado está el principio de deferencia, del que ya van a hablar después, en el sentido de que, bueno, si la COFECE es el órgano regulador experto en esa materia y llevó a cabo las mediciones y llevó a cabo mediante todos los expertos de alta especialización técnica
para elegir un teorema y para aplicarlo a una realidad concreta, pues, ¿qué va a hacer el juez con una pericia diciendo que esa decisión de Estado es incorrecta? Sobre todo desde el punto de vista teórico, ¿no? Pues básicamente imposible, porque en materia económica, que no es una ciencia exacta, pues seguramente ustedes estarán de acuerdo conmigo que hay varios teoremas, algunos ya abandonados quizás, ¿no?, de los años 40 y 50, pero muchos otros en boga, y la elección de cualquiera de ellos podría ser la más conveniente en cierta realidad social, en cierto país, en cierto lugar, ¿no? Entonces, sería realmente algo muy difícil que mediante una prueba pericial pueda tumbarse una decisión de Estado de ese tamaño. Quizás las pruebas periciales son más útiles en estos juicios de amparo cuando se trata de demostrar algo mucho más concreto y sobre todo algo referente a las partes en lo particular. En materia, por ejemplo, de, no sé, algo que tenga que ver con la contabilidad de la quejosa, o algo que tenga que ver con la afectación económica que ha sufrido la quejosa, ¿no? O algo que pueda medirse estadísticamente, pero entonces que la prueba realmente se base en una estadística. No nada más que el perito cite la estadística, porque entonces eso ya no es una prueba de estadística, ¿no? La prueba de estadística tendría que ser donde el perito al menos exponga cómo se llevó a cabo todo el proceso para obtener la estadística, y eso sea la materia de la prueba, ¿no? Bueno. Otro ejemplo podría ser si una de las partes llevó a cabo, si el oferente de la prueba ya llevó a cabo una inversión concreta que se vio frustrada por la decisión de Estado, ¿no? Ahí quizás no pueda uno tumbar la decisión de Estado, pero sí puede demostrarse que esa decisión de Estado, al menos en el caso de la quejosa, produjo un daño concreto, un daño específico, ¿no? Eso es mucho más fácil de probar, y eso puede conducir quizás a la concesión del amparo. Claro, no una concesión del amparo espectacular como la sueñan los litigantes, ¿no? De hay que tumbar para todo México esa decisión de Estado y hacer historia, ¿no? Si eso se puede, qué maravilla. Pero muchas veces, pues hay que también voltear a ver el principio de relatividad de las sentencias, ¿no? Y es mucho más fácil, además, ¿no? Es mucho más fácil la demostración de situaciones muy concretas relacionadas con la situación particular de la quejosa. Eso sí se va a poder probar. Nos saltamos al último, por favor. Gracias. Nada más para terminar. Un par de observaciones en cuanto a los vicios y perversiones que hay en nuestro país en el desahogo de pruebas periciales. Precisamente por tratarse de un desahogo por escrito, y es un poco lo que venía diciéndoles, muchas veces la descripción de los hechos es ad hoc. ¿Eso qué quiere decir? Que los litigantes plantean o describen los hechos desde su demanda, que además es a lo que va a tener acceso el perito, ¿no? A los hechos tal como se describen en la demanda. Cuando se hace una descripción de hechos, bueno, de entrada muy larga y complicada, y muy poética muchas veces, y muy dramática otras veces, pero además ad hoc. ¿Qué quiere decir eso? El litigante está justamente tratando de encuadrar los hechos en un supuesto de derecho, ya sea para que se aplique la consecuencia de derecho o bien para excluir la consecuencia de derecho establecida en la norma. Eso quiere decir que muchas veces es forzada la descripción de los hechos, ¿no? Es forzada precisamente para describirla de esa manera. No es algo ni tramposo ni poco natural, al contrario, es lo más natural, porque finalmente los hechos no son los que van a ser materia de juicio, sino la descripción de los hechos. Es una cuestión lingüística, muchas veces la que se va a demostrar, ¿no? Y la realidad material, además, es muy amplia y complicada. Normalmente para los juicios tomamos un pedacito de la realidad,
¿Y qué pedacito vamos a tomar? Pues muchas veces, mañosamente quizás, pero la mayoría de las veces ni siquiera es mañoso. Es simplemente, bueno, pues ¿qué de los hechos que sucedieron me sirven para el juicio? ¿O cuáles tienen relevancia jurídica? ¿No? Pero eso se deja muchas veces a las partes, y el juez tampoco tiene mucho juego en eso de, bueno, en realidad tú describiste los hechos así, pero yo observo que los hechos en realidad son así. En cuanto a las perversiones, muchas veces las preguntas que se hacen al perito están cargadas de elementos valorativos y, peor, elementos normativos. Esto muchas veces es normal, porque la misma ley muchas veces está cargada de estos elementos cuando describe el supuesto jurídico, pero también muchas veces es cínico. Según el conocimiento experto del perito, debe interpretarse el artículo 28 constitucional en el sentido de que... No, y luego los peritos dicen, pues de aquí soy. Y se avientan su interpretación jurídica. Muchas veces procurando que además el escaneo del dictamen sea correcto para que pueda incluso hacerse copy-paste y ya tenemos el proyecto, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Las preguntas que versan sobre interpretación jurídica no deberían ser materia de una prueba pericial. ¿Por qué? Porque una prueba como pericial, como todas las pruebas, tiene por fin demostrar hechos. El derecho no se prueba. Los hechos se prueban. Pero además, no es solo tan fácil como decir, bueno, pues ya, no le hagas caso a esa pregunta y ya. No. Es grave, porque estamos invitando al perito a que tome partida por alguna de las partes y que alegue en su favor, además. Y que además, bueno, suele suceder, ¿no? Entonces yo les pregunto a ustedes, desde el punto de vista de case management y de eficacia del juicio, ¿de qué sirve tener un peritaje hermoso que diga que hay que conceder el amparo y otro igual de hermoso que diga que hay que negar el amparo? Y el del perito oficial que primero lee, ¿no?, cuál le gusta más, y luego, muchas veces pasa eso, ¿no?, y luego da también su opinión. Y entonces ya por mayoría. Pues entonces es un alegato jurídico, eso. No es la demostración de hechos. Y además están perdiendo están perdiendo imparcialidad los peritos. Y eso afecta mucho la valoración que debería darle el juez, ¿no? Porque entonces le debería dar valoración de alegatos y no de demostración de hechos. Y además, pues, evidentemente está sesgado. Si el perito ya interpretó el 28 constitucional, pues, ¿qué me va a decir de los hechos? ¿No? Entonces es obvio. En materia de competencia económica hay otra perversión aquí, que no necesariamente es a propósito, pues tampoco, que es lo que les comentaba yo acerca de los peritos oficiales, que son muy pocos los peritos oficiales. Y entonces muchos de ellos han hecho ya muchos dictámenes de casos idénticos. Y entonces hay una producción en serie de dictámenes, cuando muchas veces los casos son aparentemente iguales, pero tiene cada uno sus aristas, ¿no? Y entonces el perito debería analizar cada vez el juicio, y no nada más para cobrar lo mismo, al menos con el arancel, pero lo mismo siempre, con el mismo dictamen. He visto muchas veces incluso que los peritos se equivocan de juicio y presentan un dictamen que en realidad ven otro. Copy-paste. Sí, todo es copy-paste. Otra cosa es precisamente también lo que platicamos hace rato acerca de las credenciales de los peritos. No hay o al menos en la mayoría de los casos, no hay un andamiaje institucional adecuado que respalde el conocimiento de los peritos. O sea, a mí me gustaría que en nuestro país existieran, por ejemplo, más colegios que respaldaran, digamos, a los peritos, que le dieran credenciales a los peritos, ¿no? Que los peritos pudieran publicar en revistas especializadas, que los peritos pudieran, no sé, dar conferencias, dar clases, y ya eso respalda su conocimiento.
Muchas veces no es así. Sus únicas credenciales es su título profesional, afortunadamente, y ya, ¿no? ¿Y qué sabemos de ese perito? ¿Qué trasfondo o qué antecedentes tiene ese perito? No, además, la regulación no obliga a nadie a revisarlo, ¿no? Entonces, eso solamente si el juez tiene tiempo y quiere, va a revisar las credenciales del perito. Y a mí se me hace algo importantísimo, ¿no? Además, son peritos muchas veces que no se dedican a otra cosa, solo son peritos de carrera, ¿no? Lo cual, bueno, pues en principio no tendría nada de malo, pero eso implica precisamente que se envicia su trabajo porque, pues, si solo se dedican a responder preguntas, ¿no?, se desactualizan muchas veces en los conocimientos. En cambio, si por ejemplo, en materia de competencia económica quizás es menos fácil de ver, pero imagínense ustedes que se tratara de un médico. ¿A quién le voy a preguntar con más confianza? ¿A un médico que acaba de tener una cirugía el día de hoy? ¿O a un médico que lleva 20 años solo haciendo peritajes médicos? ¿No? No sé si me explico. Ahí les dejo esa última pregunta y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, señor juez Rodrigo de la Peza. Interesantísimo estos retos para acercarse a la verdad y todos los vericuetos por los que pasan y la visión, desde luego, desde el Poder Judicial de los argumentos y demás que presentamos algunos abogados. Muy interesante. Y lo que quisiera, tenemos una hora, y perdón por limitarles el tiempo, pero si podemos tal vez tomar 20 minutos y 20 minutos. La licenciada Sara Gutiérrez nos va a exponer respecto a las sentencias erga omnes y nada más, tienes ahí el micrófono ya, ¿no? Sí. En un segundo. Es esta, ¿no? Exacto. Perfecto, muchas gracias, adelante. Gracias. ¿Se oye? Sí. Sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Vicente, muchas gracias a la barra por la invitación a participar en este panel, muchas gracias a los compañeros panelistas que estoy honrada en estar compartiendo el panel con cada uno de ustedes y a ustedes por su tiempo. Yo voy a platicar un poquito sobre este tema de las sentencias con efectos generales que se han venido dando particularmente en materia de competencia económica y especializados, pero obviamente para efectos de llegar a este tema, pues hay que regresarnos un poquito pues al tema toral, que por qué es un tema que haya sentencias con efectos generales en amparo, y creo que todos lo tenemos muy claro, ¿no? El principal issue con esto es cómo rompe el efecto generalizado con el principio de relatividad de las sentencias, ¿no? Cuando veo muchos jóvenes, muy jóvenes, pero cuando yo estudié, el principio de relatividad era la piedra angular inamovible, impensable, que se iba a atacar o que se iba a cambiar en algún punto, ¿no? Acabamos de ir a la Suprema Corte una visita y están ahí las estatuas de Otero, exactamente. Entonces era así de inamovible como esa estatua del principio de relatividad. Entonces la verdad es que este hecho de que ya no sea así, ya no sea un tema que no puede flexibilizarse, pues es un gran cambio en el mundo del litigio, me parece, de amparo, y vale la pena explorar un poquito de dónde viene, ¿no? Entonces tenemos básicamente en sus orígenes el principio de relatividad como una esencia toral del juicio de amparo. Poquito a poquito, incluso cuando yo empecé a litigar, ya veíamos algunos casos en los que había cierto tipo de excepciones, por llamarlo de una manera, ¿no? Entonces, todos sabíamos que el principio de relatividad iba a operar sí o sí, que incluso te podían desechar amparos diciendo que
que como la sentencia no podía limitarse al quejoso por el principio de relatividad, pues ese amparo no era procedente. Y empieza a haber algún tipo de excepciones como un primer paso, que son aquellos casos en los que se tiene que impactar a terceros para que puedas proteger al quejoso. Le podemos... aquí tenemos. El principio, digamos, el paradigma era quien no accione no se puede beneficiar, ¿no? La lógica que estaba atrás del principio de relatividad era ese, y es una lógica correcta si uno piensa a partir de la lógica de cargas procesales, porque alguien que no accionó se va a beneficiar de lo que sí hizo alguien más, ¿no? En términos económicos es un free riding. ¿Por qué voy a beneficiarme sin haber invertido tiempo, dinero y esfuerzo en lograr una protección? Y entonces aquí nos empezamos a dar cuenta a lo largo del tiempo que este principio no es tan... no puede ser tan rígido, porque hay casos en los que no se puede beneficiar al quejoso si no beneficias a alguien más. Por ejemplo, teníamos el típico ejemplo académico. ¿Qué pasa si en contra de una orden de demolición de un edificio, un quejoso gana un amparo? Pues no puedes demoler el edificio porque si no, no puedes proteger al quejoso, ¿no? Esa era una excepción típica del principio de relatividad de las sentencias. Y a lo mejor hay otro caso que creo que era típico en su momento, si le podemos... el otro caso típico, entonces un primer caso típico es efectos accesorios. Cuando el quejoso para proteger al quejoso necesitas que esos efectos se desparramen hacia otros, pues tenías una excepción al principio de definitividad. Y otro caso típico era el litisconsorcio pasivo necesario, que era uno de los muy pocos casos también en los cuales en un procedimiento, si ganaba un quejoso para ciertos efectos, pues no podías reponer el procedimiento solo para ese quejoso, sino para todos aquellos que habían estado sujetos a este proceso. Y bueno, siempre que estuvieran en esta vinculación del litisconsorcio pasivo necesario, que implica que no puedes resolver respecto de uno sin afectar la situación jurídica, procesal de todos los demás. Entonces, este es, digamos, el primer paso del extremo estricto del principio de relatividad hacia el otro extremo, que es las sentencias con efectos generales. Y como un siguiente paso, como lo pueden observar aquí en esta lámina, es la modulación del principio de relatividad. Esto es obviamente ya más reciente y viene de los diversos cambios que hemos enfrentado en el régimen legal, en el régimen de protección de derechos. Siguiente. Gracias. Bueno, entonces, ¿de dónde viene este tema de la modulación, ¿no? Lo cierto es que desde que se crea la ley de amparo y se crea el principio de relatividad, pues hemos caminado bastante. Hemos caminado bastante no solo en términos procesales, sino en términos de protección de derechos. No alcanzo ni bien a ver qué dice ahí, pero me acuerdo que un punto principal, un punto muy importante es este tema del cambio. Gracias, sí. Acá, exacto. Un punto toral es el cambio en la percepción de la protección de los derechos humanos. Entonces, tenemos una modificación a cómo percibimos la protección de derechos humanos. Tenemos un cambio al primero constitucional en el que decimos que tenemos que aplicar una regla pro persona en la que tenemos que maximizar la protección de derechos. Y esto es importante porque la regla del principio de relatividad es una regla muy formalista. Es una regla de solo le voy a beneficiar a quien pidió el amparo procesalmente, y a lo mejor definitivamente no es 100% compatible con una maximización de la protección de derechos, por ejemplo, en estos casos en los que se tiene que hacer extensiva para proteger al quejoso. Otro tema es el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales, y algunos dicen ambientales también. Nuevamente, cuando yo estudié y estudiábamos la parte de garantías en derecho constitucional, nos decían los maestros, se dividía en estos son los derechos que puedes hacer valer, y todos estos son como, que son los que ahora son los DESCA, son teorías casi, ¿no? Ideales.
La diferencia clara entre unos y otros es que unos eran ejecutables, lo podías ejercer el derecho, y los otros no los podías plantear por vía de amparo porque te iban a decir que eso, el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente, a la educación, todo eso no se podía hacer valer. Y en esto hubo una gran evolución en últimas fechas, en tanto que pues, no pueden ser derechos si no se pueden defender y proteger, ¿no? Entonces, evoluciona también la teoría en términos de derechos de ESCA, y esto nos lleva a también otra de las bases de la modulación del principio de relatividad. El último. También en la evolución del interés jurídico frente al interés legítimo. Nuevamente, en esta forma tan rígida de ver el juicio de amparo, hace varios años sabíamos que si tú no tenías un interés jurídico claro, tu amparo no iba a proceder. Con toda esta maximización de derechos, con todo este involucramiento, protección de derechos de ESCA, este principio también se moduló y se permite ahora el planteamiento de protecciones a partir de interés no solo jurídico, sino legítimo, que precisamente está conectado con esta naturaleza de los derechos de ESCA, que no es individual, sino colectiva. Y precisamente a partir de esta naturaleza muy particular de los derechos de ESCA, que no puede ser muchas veces o la mayor parte de las veces individualizada a una persona sin desparramar los efectos a todos los demás, es que se tienen que generar estas modulaciones al principio de relatividad. Adelante. Y entonces, aquí tenemos como conclusiones, ¿no? La Corte ha venido dando estos criterios de modulación en diversas ejecutorias, en diversas jurisprudencias, tesis incluso. Básicamente los principios que, analizando varias de ellas que se pueden desprender o resumir son: como un primer punto, se tiene que hacer una interpretación armónica de la Constitución. El principio de relatividad de las sentencias está en la Constitución, pero también está en la Constitución la protección y la maximización de todos los derechos económicos, sociales, culturales y de otro tipo. Y por lo tanto, el principio de relatividad no puede ser un pretexto o una razón para no proteger estos derechos. Se tiene que dar la misma fuerza a ambas cuestiones, ¿no? Nuevamente, esto ya lo mencionamos, en los derechos de ESCA la naturaleza es colectiva y difusa. Entonces, por un lado es colectiva y difusa, pero por otro lado son susceptibles de protección. Entonces tenemos que cambiar esta forma de ver el principio de relatividad, porque de otra forma no podemos proteger este tipo de derechos. Un tercer punto que se plantea ampliamente es la efectividad del juicio de amparo y la denegación de justicia. ¿Qué pasa si no flexibilizamos? ¿Qué pasa si no modulamos el principio de relatividad? Llegamos a una denegación de justicia en la cual se protege al quejoso, pero no se restablece al quejoso en el pleno goce de la garantía violada, porque se le da una protección parcial en el mejor de los casos. A partir de esto hay varios precedentes y principalmente, digamos, se pueden catalogar en la reinterpretación del principio de interés legítimo. Y en materia ambiental, por ejemplo, hay muchos precedentes en los cuales se reconoce ampliamente que la protección del derecho ambiental tiene que dar lugar a una protección más amplia que permea a la sociedad en general o a la colectividad en varios casos, y no se limita solamente al quejoso. Esto lleva, entonces, aquí estamos viendo que cambiamos el paradigma. ¿Seguimos? Y ahí vamos a la protección de quien accionó no puede depender de la inacción de terceros. O sea, cambiamos de decir, nadie se puede proteger si no accionó. Ahora el paradigma es, la protección de quien accionó no puede depender de que alguien más no haya accionado. Y esto es una lógica mucho más sana y mucho más acorde a esta lógica de progresividad y de maximización de la protección de derechos. Y ahora sí vamos a aterrizar. La pregunta aquí es cómo esto se aterriza en el derecho a la competencia, ¿no? Y a mí me parece que de las múltiples ejecutorias que ha habido, tanto en materia de fondo como en materia de suspensión, que determinan protecciones con efectos generales más allá del quejoso,
se pueden desprender un punto muy importante del derecho a la competencia, y es el tema de la doble dimensión del derecho. Entonces, en materia de competencia económica, y cuando vamos ante COFECE, tanto para denunciar como o al IFT para denunciar o para defendernos de alguna práctica monopólica, etcétera, estamos muy acostumbrados a hablar o a pensar en el derecho de la competencia como un derecho de quien quiere participar en el mercado. Pero desde luego, bajo una lógica económica, este no es el único derecho, o no es el fin que persigue el derecho de la competencia económica. El fin que persigue la prohibición de monopolios, la promoción de la libre competencia y la libre concurrencia, es el bienestar social, porque desde luego, y aquí sí podemos darle, exacto, yo creo que un par más para que salga ya toda, exactamente. Tenemos aquí que tenemos dos derechos principales protegidos en el 28 constitucional, es la libertad de concurrir y la libertad de competir. Entonces, estos dos derechos se ven muy frontalmente, están protegidos en el 28 constitucional y se ven frontalmente respecto del derecho de quien quiere participar en el mercado. Pero a la vez, esto se traduce en varios impactos de mercado, que son más alternativas, más innovación, más calidad, menos precios y en general lo que conocemos como eficiencias. En términos económicos, estamos acostumbrados a argumentar esto ante la Comisión como el bienestar social o el bienestar económico, ¿no? Entonces, es muy evidente desde efectos económicos y desde lo que protege la legislación de competencia, que esto es lo que está protegiendo el 28 constitucional. Incluso el 28 constitucional, aunque no lo dice expresamente, sí hace muchas referencias a la persecución del beneficio del público en general, de la sociedad en general, y de evitar perjuicios a la sociedad en general. Entonces, esto es un círculo en realidad, que como ya se ha determinado en muchas ocasiones por el Poder Judicial, se tiene que ver desde dos niveles. Hay una protección para el particular, que es muy concreta para quien quiere participar en el mercado, para que pueda entrar a un mercado y para que pueda competir en él, pero también hay una protección para la sociedad, para que todos estos beneficios de la competencia se generen en la sociedad y la sociedad se pueda beneficiar de todos estos efectos, como un todo. Entonces, tenemos que este círculo mayor, que habla de los derechos de la sociedad, que habla de los derechos del consumidor, que también está inmerso en el 28 constitucional, pues es un derecho de naturaleza más difusa o colectiva que el pequeño que tenemos en cuanto al derecho particular de la empresa o del privado que quiere participar. Entonces aquí llegamos ya básicamente a nuestra conclusión en términos de principio de relatividad y competencia. Entonces tenemos que la naturaleza es colectiva y difusa en la dimensión social, y entonces esto hace que si tú das una protección que solo tome en cuenta una de las dimensiones del derecho, vas a tener una protección incompleta, porque vas a proteger a quien viene al amparo, al quejoso al que viene al amparo, para que pueda entrar al mercado y para que pueda competir en él, pero no estás protegiendo en su dimensión más amplia la distorsión generalizada en el mercado y los impactos que esto genera tanto en todo el mercado como en terceros, como muy particularmente en el propio quejoso en su faceta de consumidor o de potencial o de proveedor y potencial afectado por todas estas distorsiones colectivas del acto reclamado. Y aquí me parece que sí hay un punto muy particular y diferenciador de lo que yo he visto al menos en los criterios de efectos generales en otras materias, y es el impacto que puede tener la sentencia de competencia económica. A lo mejor en materia ambiental, pues si se protege a unos o no a otros, pues te quedas con una protección parcial. Pero en materia de competencia económica no es solo la protección parcial, sino que estás generando una distorsión adicional. O sea, no los dejas menos protegidos, sino que estás afectando a todos los demás. Y recordemos aquí que en términos del primero constitucional, todas las autoridades públicas están obligadas a proteger y maximizar derechos. Por lo tanto, es evidente que los jueces, que el Poder Judicial no se puede desligar de decir, bueno, pues
es un tema procesal y pues yo voy a dar una sentencia, por ejemplo, ¿no? En cualquiera de los casos estos que hemos visto en tema del IE, en tema de política de confiabilidad. ¿Qué pasa si proteges solo a uno? Precisamente el efecto que estabas buscando evitar con el amparo lo estás generando con la sentencia. Es decir, acude un quejoso para dolerse de una ventaja exclusiva a favor del Estado en un mercado en el que participan cientos. Y tú amparas solo a ese quejoso que está pasando. Entonces ya no hay un beneficiado con la ventaja, hay dos. El que tiene la ventaja y el que tiene el amparo. Entonces esto, para mi gusto, hace muy lógico que en materia de competencia económica, adicionalmente a todos los argumentos que se tienen en otras materias, pues se tiene este tema adicional de el impacto que va a tener la sentencia particular en la distorsión adicional del mercado, ¿no? Muchísimas gracias, Sara Gutiérrez. Interesantísimo este análisis que haces de la evolución del principio de relatividad y desde luego el reto de maximizar la protección. Le damos la palabra ahora a Juan Pablo Estrada, por favor, con el tema principio de deferencia en materia de competencia económica. Muchas gracias, Juan Pablo. Al contrario, muchas gracias. Muy buenos días. Déjenme empezar diciendo que siempre hablar después de otras personas es difícil y luego cuando uno respeta y admira a las personas que le precedieron en el uso de la voz, pues se vuelve más complicado. Entonces, Sara, Rodrigo, espero sean indulgentes. Pero la verdad muy interesante lo que nos han venido a platicar y que en el fondo yo pienso que sí tiene puntos de contacto con lo que voy a decir yo. Desde luego muchas gracias a la barra, al consejo, a la comisión, a su coordinador y subcoordinador, a toda la gente que organiza esto. Muchísimas gracias por considerarme para poder integrar digamos, panel de expositores. Mi tío Miguel me mata si digo panel, pero bueno. La verdad es que para uno es un gran gusto pues ver caras conocidas de hace mucho tiempo, maestros queridos, colegas y también jóvenes que pues tienen creo que todos tenemos visiones distintas de este universo jurídico y específicamente de la materia de competencia. También me da mucho gusto que nos inviten a hablar de temas que tienen que ver con el litigio, porque tradicionalmente se apreciaba la materia de competencia económica como una cuestión, no lo digo en términos peyorativos, pero sí lo digo con claridad, como una cuestión corporativa, como un ángulo del derecho corporativo. Y yo francamente nunca entendí por qué se veía así, si todo lo que hacía uno en esta materia era seguir procedimientos. Pero esa visión que se tenía antes, pues terminaba en que los que somos litigantes, como su servidor desde hace, no sé, los años que tenga, y desde que empezó la primera comisión de competencia, que veíamos estos temas, y honestamente que traíamos a los clientes con los temas más grandes y problemáticos, pues nos veían feo, era así como que, no, ese no es abogado de competencia. A mí me acuerdo que me trataban re mal. Entonces, agradezco muchísimo a la comisión actualmente que se cambie la visión, porque en el fondo todos los que nos dedicamos a esta materia vemos procedimientos. Muchos de ellos seguidos en forma de juicio, a lo mejor otros no, pero no dejan de ser procedimientos, no dejan de tener reglas procesales y no dejan de ser planteamientos que hace alguien frente a una autoridad y que la autoridad resuelve. Sea en sede administrativa, sea en sede jurisdiccional, pero son procedimientos. Entonces los temas relevantes que tienen que ver con lo procesal, pues se tienen que discutir en foros como este para que cumplamos mejor con nuestra función social, pienso yo. Entonces muchas gracias por la invitación.
Decía yo que tenemos puntos de contacto en las exposiciones aquí dichas, independientemente de la orientación que tenga cada una de ellas, porque creo que detrás de esto y detrás de la discusión de temas relevantes de litigio en materia de competencia económica, pues sí hay cuestiones filosóficas que luego no discutimos, porque estamos muy ocupados con el día a día, pero que se tienen que platicar, pienso yo. No podemos desconocer varias cosas. Uno, que la materia de competencia económica lamentablemente nos fue ajena durante mucho tiempo de la vida independiente del país, porque teníamos un sistema jurídico y político que no creía en la competencia prácticamente en ninguno de sus aspectos, ni siquiera en el electoral. Entonces, bueno, no es extraño que estemos discutiendo si una prueba vale o no, o qué efectos va a tener una sentencia o no, o en mi caso, qué tanto le creemos a las autoridades o no, cuando llevamos en realidad, pues, no sé, 30 años de práctica en la materia. Entonces, pues claro, estamos en pañales, estamos empezando a discutir muchos temas, se han empezado a discutir otros, pero hay que entender que es una materia con un desarrollo pues relativamente reciente. Ya sé que para los jóvenes millennials y demás, pues hablar de 30 años suena como una eternidad, pero en comparación con la vida independiente de nuestro país y con la creación de la nación mexicana, 30 años no son nada. Entonces, pues tenemos que entender que venimos de ahí y por eso hay estas dudas. Y la otra reflexión filosófica que iba a decir yo es, pues que damos por válidas las decisiones que se tomaron todavía hace menos tiempo. Específicamente damos por válida e incontestable la reforma del 2013, y no obstante somos muy críticos del gobierno de Peña, ¿no? Entonces yo lo único que digo es, no nos olvidemos de cómo surgió esa reforma constitucional, que fue un acuerdo de coyuntura, que tenía destinatarios específicos, con todo el respeto del mundo, para bien o para mal, y que entonces esa reforma constitucional pues traerá sus vicios y sus virtudes. No dejemos de verlo, porque si perdemos eso de vista, entonces las discusiones son estériles. Por ejemplo, ya no hay recurso administrativo en materia de competencia. Ya no hay segunda instancia. ¿Está bien? Entonces, lo que resuelvan las autoridades de competencia, sea la COFESE o sea el Instituto Federal de Telecomunicaciones en sus ámbitos, o las que sean, porque hay otras autoridades regulatorias en materia de competencia, aunque eso se discute poco, pero por ejemplo están las del sector energético con mucha claridad. Lo que resuelven esas autoridades ya no tienen ningún recurso interno dentro de ellas. No hay recurso administrativo. Y entonces la discusión pasa directo al amparo, porque así se les ocurrió que era más ágil, porque era más fácil, quitémosles instancias, mira, los litigantes son muy hábiles y nos eternizan estas cosas. Está bueno, nada más que el juicio de amparo tiene una materia específica. No es cualquier juicio, no es cualquier recurso. Es un juicio constitucional con sus reglas, su historia, sus principios, su origen. Y entonces, ¿qué pasa? Que claro, no es lo mismo discutir una decisión técnica que ya pasó por el filtro de un recurso y que en ese sentido se convirtió en una resolución propiamente jurídica que pueda ser cuestionada bajo parámetros de derechos fundamentales, que es lo que pasaba antes con un recurso administrativo intermedio, y que entonces, claro, facilitaba que un juez, experto en derecho y en derecho constitucional, por si eso fuera poco, pues pudiera analizar no el acto original, sino la resolución del recurso, que ya era un acto propiamente jurídico, y entonces sí hacer una discusión jurídica donde quizá una prueba pericial pues ya no tendría que haberse desahogado nuevamente, porque ya se tenía la que seguramente se había desahogado en la sede administrativa y que en consecuencia pues lo que se iba a ver es si estaba bien, mal o regular.
Pero no, aquí en México nos gusta simular cosas. Entonces simulemos que todo va a ser más rápido, quitando un recurso, que vayan directo al amparo y ahí nos vemos. Yo nada más les planteo un escenario. Hay litigios que surgieron a partir de la reforma en 2013 que hoy en día no están resueltos. ¿Qué año es? 2023, ¿no? Nada más 10 años. Pero así fue muy rápido, porque quitamos el recurso ya con eso. Entonces me parece que, ¿por qué viene esto al cuento? Porque creo que el tema de la deferencia, o del principio de deferencia, justamente genera un problema a partir de la reforma constitucional del 2013, por varias razones. Y claro, antes decía yo que a los litigantes nos veían feos en esta materia. Me van a seguir viendo así, ya lo sé. No me importa. Hace unos meses vino una autoridad aquí a exponer y se quejaba de que impugnábamos vía inconformidad el cumplimiento que le dieron un amparo en el que revocaron una decisión de revocar una inmunidad y estaban ofendidísimos. Y los malos somos los litigantes. A eso me refiero, es que hay muchas distorsiones, hay que ver las cosas como son. Las autoridades no tienen el mismo papel que los gobernados y tampoco las mismas responsabilidades. Entonces, no estamos discutiendo de igual a igual. Si eso no se entiende, por más que haya poderes económicos atrás, pues entonces no vamos a entender nada ni de por qué existe el amparo, ni de por qué hay recursos, ni de por qué hay siquiera procedimientos. Entonces no simulemos las discusiones, es lo único que yo digo. Y me parece que este tema, desde luego de la pericial, pues en el fondo lo que su señoría nos está diciendo es aguas, porque como está regulada, la prueba pericial sirve de poco y además puede causar problemas. Lo mismo mi colega doña Sara, que por cierto qué claridad de exposición, pues es lo mismo. Oigan, el principio de relatividad es a la mal llamada fórmula Otero, que además Otero ni siquiera quería eso, había 2 párrafos en el artículo, pero se comieron. Lo mismo la simulación, nada más usaron uno y el otro no, que era el de los efectos generales, sobre todo en temas con alcances generales, de una posible sentencia de amparo. Pero bueno, y lo que dice Sara, y con todas razones, oigan, se tiene que matizar este principio, modular, porque si no, hay materias donde no sirve. Y entonces a mí déjenme complementar esto, y ahorita entro al tema de la deferencia específicamente, con una reflexión. Es que el juicio de amparo se creó en el siglo XIX. Es que los principios que lo rigen, bien, mal, completos o incompletos, no estuvieron pensados, ni era el mecanismo idóneo para defender este tipo de cuestionamientos. Y luego, si quitamos el recurso administrativo, que sí era el medio idóneo a todas luces, nada más porque así se le ocurrió a alguien para que los monopolios no se pudieran defender en sede administrativa, que la verdad para eso es que quitaron esto, y para poder poner en la Constitución directito que había agentes económicos preponderantes, solo faltó poner los nombres, denominaciones sociales y la dirección de sus accionistas. Y para poder hacer todo eso, pues entonces, ¿sabes qué? Quita el recurso administrativo, vamos a ponerles en la Constitución que la regulación se tiene que hacer así y asado, y vamos a poner en la Constitución que hay 2 entes encargados de este tema, y básicamente vamos a poner ahí directrices para que puedan hacer lo que se les dé la gana. Pues sí, nada más que, como decía Sara hace un momento, la Constitución tiene un montón de artículos. Entonces está muy difícil decir, porque aplico el 28, ya no aplico el 14, ni el primero, ni el 16, ni el 17, en fin. Entonces, bueno, ubicándonos en el tema, yo lo que les invito es que hagamos reflexiones sanas, porque solo así vamos a progresar y entendamos que estamos empezando en esta materia. Me refiero como país, ¿no? Algunos ya tenemos más canas
Yo no. Yo me las tengo que quitar. En fin. Sí, no quise. Bueno, el tema de la deferencia. A ver. En realidad aquí la discusión es cómo hacemos compatible la necesidad de que haya un control judicial de los actos de las autoridades, en este caso especializadas en una materia, competencia económica, versus la idea de la especialización que a su vez se traduce en una idea de deferencia, de respeto, de consideración a lo que esas autoridades vayan determinando. Entonces, no es un tema de compatibilidad, creo yo, sino de ponderación o de choque ante una realidad, digamos, potencialmente conflictiva. La deferencia yo creo que es una palabra que, si bien se ha utilizado en los distintos criterios y a lo mejor hasta académicamente, hay que tener cuidadito con las expresiones, porque deferencia, así gramaticalmente, lo que significa es adhesión al dictamen o proceder ajeno por respeto o por excesiva moderación, muestra de respeto o de cortesía y conducta condescendiente. Entonces, si eso significa la deferencia, pues aguas con que digamos principio de deferencia que tienen que observar las autoridades judiciales en amparo respecto de los actos de autoridad. Porque entonces sí, pues con todo el respeto del mundo, pues apaguen la luz y vámonos. O sea, es al revés. El amparo surgió para defender al gobernado de los actos de autoridad. El garantismo, Ferrajoli y sus neoconstitucionalistas siguientes, pues justamente parten de la base de que los derechos fundamentales y sus garantías pues son para defender al débil, no para ser condescendiente con el fuerte. Entonces aguas con los términos, digo, lo que pasa es que luego yo creo que hacen los proyectos en la Corte con mucho énfasis en lo técnico, pero a veces se nos van expresiones. ¿Y por qué es peligroso? Porque sí se le manda un mensaje a la autoridad. Las autoridades dicen, pues no hay bronca, en los temas regulatorios los jueces son deferentes conmigo. Y luego nos piden a los litigantes que también seamos deferentes. Entonces todos hay que ser deferentes aquí. Bueno, pues nos vamos a quedar sin trabajo. Y la deferencia además se ha utilizado en los criterios con diferentes sentidos. Por ejemplo, la deferencia al actuar de ciertas autoridades por ser esas autoridades, ¿no? Es una deferencia institucional. La deferencia por especialización o por expertise, asumida o presumida. La deferencia por la naturaleza del acto de autoridad. La deferencia por discrecionalidad en la actuación de la autoridad ante la presencia de cláusulas habilitantes. La deferencia jerárquica. Y aquí es muy chistoso, la Corte ha emitido unos criterios en relación con la jerarquía, no nada más entre funcionarios o autoridades, sino entre normas. Una norma tiene que ser deferente frente a otra, en materia sobre todo de transparencia y acceso a la información pública. Deferencia como estándar, sea de prueba o sea de ponderación ante un control judicial, básicamente bajo la idea de la proporcionalidad. Y la deferencia como temperamento respecto de la motivación del acto regulador, o sea, es una deferencia decir, bueno, como tengo que ser deferente con lo que haga esta autoridad, pues entonces su motivación no tiene que ser muy precisa, si nada más con que motive poquito, ya salió. ¿Cuál es el problema de esto? Primero pienso yo que entendemos cosas distintas por deferencia. Y entendemos cosas distintas por deferencia porque los criterios que la regulan, los criterios donde se basa esta idea de la deferencia,
no son consistentes en cuanto a lo que tenemos que entender por ella. Entonces, sí entiendo que, o sea, para que nos pongamos de acuerdo, sí entiendo que ante el modelo de Estado regulador que en ciertas materias contempla la Constitución, es necesario considerar que las autoridades específicas que están a cargo de esas materias, justamente con miras a cuestiones de interés general, pues merezcan una atención o un estándar o un control jurisdiccional a lo mejor atemperado. Eso puede ser. Pero de ahí derivar que hay actos que no son combatibles, que hay derechos fundamentales que no pueden ser opuestos a esos actos, o que vamos a tratar distinto a ciertas autoridades porque se pusieron de moda las materias a las que se dedican o porque son muy importantes en términos económicos, a mí se me hace cuando menos peligroso. Y déjenme decirles por qué. Todo el mundo estuvo de acuerdo con estos criterios cuando empezaron a salir, menos los que litigábamos para defender a los pobres monopolios, ¿no? Menos los que litigábamos para defender a los destinatarios de esto. Y está bien, se entiende, estaba en boga, no hay que ponernos de los lados, del lado políticamente correcto de la historia. Está bien. Pues sí, nada más que eso fue el sexenio anterior. Cuando mutan las políticas públicas, cuando muta la titularidad del poder, entonces ya no todos estamos tan de acuerdo, ¿verdad? Entonces a todos les gustaba la deferencia cuando seguía las directrices del Pacto por México. Pero ahora que la deferencia tiene que seguir las políticas públicas de la 4T, ya no les gustó tanto. Y eso, a ver, yo no me estoy poniendo ni de un lado ni de otro. Lo único que les quiero decir es, pues es que ese es el problema. Si le das más poder al poder. Con todo el respeto del mundo. Está muy bien ser considerados diferentes, tener estándares distintos para revisar cierto tipo de actos y de ciertas autoridades. Estoy de acuerdo. Sí, nada más que no significa una carta en blanco. No significa firmarles un cheque. Porque a lo mejor estamos de acuerdo con lo de hoy, pero no con lo de mañana. O a lo mejor no estamos de acuerdo con ninguna de esas cosas. Pero sí estábamos de acuerdo en que existía una Carta de Derechos Fundamentales que establecía ciertos parámetros. Por eso es, perdón que se los diga, que partir de que la reforma constitucional del 2013 es perfecta, impoluta y que eternamente nos va a servir de algo, pues es una falacia. Fue un intento que se hizo, que puede funcionar o no, habrá que contrastarlo, habrá que ver si funcionó. Pero yo no sé si la Comisión Federal de Competencia Económica, con tantos dientes que tiene ahora, o el Instituto Federal de Telecomunicaciones, son en realidad más fuertes y benéficos hoy de lo que podrían haber sido hace 15 años. No lo sé, pero sí tenemos que cuestionárnoslo, porque si no dejamos pasar este tipo de temas. La deferencia, les decía yo, pues tiene estos ángulos, ¿no? Y luego, digo, ayer, terminando de hacer la investigación para poder hablar aquí con ustedes, pues hay aproximadamente 70 criterios que se pueden ustedes encontrar en el semanario judicial donde se tocan este tipo de temas. Insisto, la deferencia se trata con estas distintas características que les dije. Hay casos donde se dice que siempre jala, hay otros donde dicen que no, y hay otros donde a veces sí y a veces no, y hay otros donde se trata la deferencia como una presunción de validez, digamos, un poquito más amplia, pero que sí admite prueba en contrario. En fin, hay una gran variedad de matices en el tema. A mí me parece que la deferencia como concepto, y es lo que quiero plantearles aquí, ahora sí que copiándole a su señoría, el señor Justicia, como lo llamo yo, yo solo quiero plantear un par de
bueno, más bien son 5 o 6 preguntas. La primera es, oigan, esto de la deferencia, sea los actos a los que se refiera, ¿no será contrario al artículo 1 constitucional que se refiere a maximizar la protección de los derechos de la persona? Ojo, es pro persona, no es pro sociedad, no es pro... O sea, claro que hay que ponderar cosas, pero el paradigma es los derechos fundamentales de la persona. ¿No será contrario a eso el que digamos que hay ciertos actos de ciertas autoridades que ya, pues, esos con que cumplan así con una explicacioncita así de fundamentación y motivación y con que no sean absurdos, dice, de algunos criterios, con que cumplan así con tantita razonabilidad, ya con eso pasan. E incluso hay otros criterios que dicen, y si después la historia demuestra que eso estuvo mal, que fue ineficiente, que desincentivó, que sacó del mercado a la gente, que impidió que hubiera productividad, pues si eso pasa, pues será un error del regulador, pero no es un tema que le corresponda al Poder Judicial. Yo digo, caramba, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad vamos a tirar la toalla así? Entonces, ¿no será contradictorio el hablar de una deferencia así como principio con el hecho de que la Constitución protege derechos fundamentales de la persona y que uno de esos derechos, por cierto, es la revisión de los actos de autoridad? Que una formalidad esencial de todo procedimiento es no solo que haya una resolución, sino que esa resolución pueda ser revisada. Y a mí me parece que sí, pero bueno, si dicen que hay deferencia, está bien. Okay. Segundo, ¿cuáles son los límites de la deferencia? ¿Son límites por sujeto, por materia, dependiendo del derecho fundamental que se les oponga? ¿Son límites dependiendo de si se trata de un acto de naturaleza regulatoria o sancionatoria? Y depende de qué se regule o no. No está claro. Ahora, a mí no me preocupa que eso se deje al arbitrio judicial. Pues justamente es lo que quiero, que los jueces tengan una actividad más intensa. Pero lo que sí me preocupa sobremanera es que se le mande el mensaje a la autoridad de que cuando son temas regulatorios, ahí ni te preocupes, ahí haz lo que quieras, básicamente, y con que no sea absurdo, dice, de veras, eso dicen los criterios, con que no sea manifiestamente absurdo, ya pasa, no hay violación de derechos. Ay, chinga. ¿No? En fin, perdón por el francés. Y luego, pues hay otros cuestionamientos también más importantes. Miren, cuando es aplicable la deferencia, ¿solo genera una presunción juris tantum o es jure de jure? ¿No? Porque si es juris tantum, pues ok, está bien, una presunción de validez que puedo desvirtuar. Ahora, ¿qué estándar tengo que desvirtuar? Porque hay un criterio que dice, no, lo que tendría que, sí puedes probar en contrario, pero tienes que probar básicamente que el mundo se va a acabar. O sea, la exigencia es una prueba que manifiestamente demuestra que es absurda la decisión regulatoria. ¿Y cómo le hago para probar eso? ¿Con una pericial? No, está difícil. Luego, sobre los cuestionamientos de fondo sobre decisiones con un contenido técnico regulatorio en materia especializada de competencia económica, el principio de absoluta deferencia es contradictorio con la existencia y operación de juzgados y tribunales especializados en esas materias. O sea, a ver, lo que quiero decir es, la explicación de la deferencia es, pues es que es una autoridad especializada, experta en el tema técnico, y entonces por eso sus actos de X naturaleza merecen una deferencia. Y yo lo que digo es, ¿pero qué no son igual de expertos y especializados los juzgados creados por la misma reforma? Con todo respeto, yo confío más en los juzgados especializados y en los tribunales especializados que en las autoridades. A lo mejor ese es mi acercamiento y no lo tienen todos igual, pero ¿por qué no concederle el mismo grado de valor a las opiniones? Ah, no, porque hay un tema ahí de políticas públicas que no le corresponde juzgar
al Poder Judicial de la Federación y que es un tema de gobierno. Híjole, ¿y eso lo hace que no se pueda revisar? Yo pienso que no. Luego, ¿cuál es el estándar de prueba para probar en contra de la deferencia? No está regulado, no hay manera de saberlo. Que lo decida cada juez en cada caso. Estoy de acuerdo cuando los jueces son de la calidad de los que tenemos hoy en día. Pero cuando no, hijo, está feo, ¿no? Ahora, piensen en un escenario que es el que a mí más me preocupa. Se sigue un juicio de amparo, se obtiene el amparo finalmente en una ejecutoria para efectos porque hubo alguna cosa que no consideró la autoridad especializada. Se considera. Y se devuelve, pues, la plena jurisdicción a la autoridad para que cumpla, bueno, desde luego, para que cumpla el amparo y que emita una nueva resolución en plena jurisdicción. Yo nada más pregunto, si tienen deferencia, o sea, ¿para qué nos sirve toda esa discusión procesal de si tomó en cuenta o no tomó en cuenta? Si al final de cuentas tenemos que ser deferentes con la opinión de la autoridad. ¿Para qué perdemos tiempo? Entonces, a mí me preocupa mucho, y con esa reflexión quiero terminar, que en esta materia, como en muchas otras en nuestro país, somos muy dados a simular cosas. Entonces, ponle ahí formalito que sí procede el amparo, hombre. Ponle ahí que sí se van a poder defender. Quítales el recurso, pero que sí puedan ir al amparo. Ahora, también quítales la suspensión, porque... Pero que sí puedan ir al amparo, no hay problema. Nadie puede decir que no se defendieron. Y cuando se resuelve el amparo, pues di que como es un acto regulatorio, pues hay deferencia y no se puede entrar a la discusión porque no le corresponde eso al Poder Judicial. Ya mejor hubieran dicho que no se puede defender uno contra esos actos, porque lo demás es perder tiempo. Lo que pasa es que no nos gusta aceptar la realidad. La reforma del 2013 fue para impedir que ciertas empresas en ciertas circunstancias se pudieran defender. Esa es la verdad. Esa es la verdad. En su momento, cuando lo planteamos, la Corte no lo quiso revisar, que porque no se pueden revisar las reformas constitucionales ni los transitorios. Ahora ya estamos viendo que cuando no nos gusta tanto el gobierno que está, siempre sí se va a poder. Y miren, yo lo que digo es, está bien, todo esto es ejercicio, es prueba y error, es nuestra manera de desarrollar el derecho, todo eso está bien. Lo único que yo quisiera plantear es, como en el caso de la pericial, de los efectos generales y en el caso de la deferencia, reflexionemos, discutámoslo. No demos por hecho las cosas porque ya se resolvieron o porque ya se reformaron de una u otra manera, porque si no, no vamos a crecer. Y pues muchas gracias, nada más eso quería comentar, muy amable.